Me decían, tómese esta copia. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que se encuentren muy bien. Yo realmente estoy muy emocionado porque ya llegamos a los 700 suscriptores. Realmente muchísimas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme, de verdad. Mil gracias. En mi Instagram pregunté que me hicieran preguntas para este video. Entonces el día de hoy las voy a responder. Sin más preámbulo, empecemos. Listo, chicos, aquí tengo las preguntas que me hicieron, entonces vamos a empezar. La primera pregunta es: ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, mi comida favorita ahorita en estos momentos es el sudado de pollo. Me gusta comer resto del sudado de pollo, me encanta el sudado de pollo en todas sus presentaciones. Solo hay una, pero sí, amo el sudado de pollo. La siguiente pregunta dice: ¿piensas que tu canal ha crecido o más bien se ha quedado? Pues para mí siento que va creciendo bien, no así como wow, tan rápido. Igual también es porque, digamos, yo creé el canal en el 2019. Hice unos videitos, como unos 4 o 5 videitos, y ahí dejé de hacer videos por 5 o 6 meses y volví juiciosito a hacer videos ya más constantes. Entonces yo dije, bueno, desde ahí ya empecé muy juicioso a hacer videos. Entonces ya llevo más o menos casi como un año juicioso dándole a los videos. Igual me encanta hacer esto, me gusta grabarme, me gusta hablarles a ustedes, me gusta editar, me gusta viajar, me gusta enseñar. Entonces creo que así le llegue solo a una persona o a millones de personas, para mí está bien, porque esa es la idea, dejar ese mensaje. Crezca bastante o crezca poco, pues es dejar el mensaje. Pues genial que creciera muchísimo más. Y pues así lo vamos a hacer, vamos a lograrlo. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que me hicieron, no sé quién es, Love. Bueno, es un nombre de una página, pero escribieron: ¿dónde conociste a Edward Punk? Bueno, Edward, él es mi mejor amigo. Y es algo muy chistoso porque, digamos, él es punkero y yo soy, pues a mí me gusta el hip hop, el rap. Miren esta camiseta que me regalaron, re bonita. Entonces, es algo raro, ¿no? Un rapero con un punkero, con su amistad y eso. Y nosotros llevamos más de 10 años de amistad. Lo conozco, como desde el 2006 aproximadamente. Se fue formando una buena amistad y de ahí para allá pues es mi mejor amigo. Él ahorita está en Argentina haciendo sus estudios. Es muy juicioso, lo admiro bastante. Y si me está viendo, amigazo, ahí estoy. Un saludito para él que está en Argentina. Yo fui policita podría decir. Yo estuve en una vaina que se llamaba Carabineros cuando era muy niño, como a los 12 años. Y ahí fue donde lo conocí. Él era como uno de los brigadieres, se le llamaba en esa época. Y pues básicamente pues era el que nos mandaba. Entonces yo entré ahí, también quería ser un brigadier y después lo fui, ahí nos conocimos y se entabló la amistad. Algo muy bacano que realmente llevamos después de muchos años. Todavía nos seguimos contactando, seguimos hablando. Entonces es muy bonito tener esas amistades pues en la vida de uno. Entonces básicamente fue así. En Carabineros lo conocí y ya 13 años de amistad llevamos. Entonces es muy bacano saber que cuentas con ese tipo de personas en la vida. Yo sé que muchos de ustedes también tienen amigos así de muchos años y que siguen hablando si se mantienen en ello. La siguiente pregunta dice: ¿piensas hacer YouTube por mucho tiempo? La respuesta es sí, me encanta hacer YouTube, amo hacer este tipo de contenidos. Creo que lo voy a seguir haciendo y voy a tratar de ser mucho más constante. Ojalá tenga mucho más tiempo para ir a grabar a otros lados, a otros sitios, y pues que siga creciendo esta familia de Aprende con Steve. Realmente estoy muy emocionado porque son 700 personas que han confiado en lo que he hecho, así lo hayan visto solo un video, pero son personas que dicen: me gustó, toma tu like, como lo van a hacer ustedes, suscribirse también y activar la campanita, porque si activan la campanita, YouTube los notificará de que subí un video. Vamos con la siguiente pregunta. Dice: cuéntanos algo que te haya ocurrido en algún viaje. Ya les voy a contar. ¿Ustedes tienen perritos? Porque el mío sí es más fastidioso. Lo vaya jodiendo y con eso. Y eso pega durísimo. Cuéntenme en los comentarios si tienen animalitos. Cuéntenmelo. Pero dice mi madre, sí, jode, le gusta molestar bastante. Bueno, esto me pasó en México. Y como ustedes saben, he ido a México y Argentina. Fue que me perdí en México. Horrible. Bueno, yo tenía que ir hacia, es que no me acuerdo el nombre, Chiaca, algo así. Un nombre todo extraño. Me estaba hospedando en el estado de México, donde una amiga se llama Flor. Hola Flor, ¿cómo estás? Y ella me dio todas las indicaciones como para llegar a ese sitio. El caso es que bueno, yo me alisté, salí,
toda la cuestión. Allá existen unos carritos que se le llaman combis, y esos carritos lo trasladan a uno del Estado de México hasta el DF, o hasta la Ciudad de México, hasta el metro. Entonces bueno, yo cogí el carrito, ya sabía manejar, ya me sentaba tranquilo en esa combi. Es lejitos, el trayecto es lejitos, era como de 1 hora más o menos, o 40 minutos. Y bueno, ella me dijo que tenía que bajarme en un sitio, no me acuerdo bien, que en unas cositas yo no sé qué, y bueno, eso fue como en el 2018, y me bajé donde no era, imagínense. Y yo no me acordaba del nombre ni de las indicaciones, y pues yo tenía el celular, pero creo que ya se me había descargado o algo así, se me iba a acabar la batería, y no tenía pues cómo llamar porque no tenía ni internet, ni minutos, nada. Eso era así, mal. Entonces me bajé donde no era, caminé un rato, tratando de no salirme de donde estaba tanto, ¿no? Y pues bueno, ya estaba muy preocupado, había como pasado como media hora y ya realmente estaba preocupado porque no sabía ni cómo devolverme. Yo vi a unos policías, entonces yo les dije, no, vean que yo soy extranjero, yo soy de Colombia, y me perdí, me bajé, creo que me bajé donde no debía bajarme. Y entonces bueno, tranquilo, los policías todo cool conmigo, me ayudaron. Y bueno, pero ¿cómo, para dónde va? ¿Cómo se llama? Y no, y esos nombres, vean, si hay mexicanos allá que me ven, realmente los nombres son re extraños. Entonces yo échele cabeza y nada. Mi hermanos me botan como nombres y yo no, hasta que ¡pum! Se me iluminó el cerebro y me acordé para dónde iba. Y yo le dije, no, voy para tal lado. Que realmente no me acuerdo el nombre. Es que son raros los nombres de allá de México. Entonces el policía me dijo, ah, bueno, sí, realmente se me había bajado donde no tenía que haberme bajado. Y ahí sí el policía me dijo, listo, chino, ya sé para dónde usted va. Entonces tiene que coger un bucecito. Lo chistoso es que eran esos buses aquí en Colombia, en los que le llamábamos los cebolleros. Así, parecido, viejito, uno de los bucecitos viejitos. Y bueno, yo, pues uno no conoce bien la moneda, que cómo se hace el cambio, que bueno, el caso es que bueno, los policías me ayudaron, me montaron al bus y dijeron, chino, no se baje hasta que le digan bájese, ya todos se bajen del bus. Y bueno, allá llegué donde mi amiga trabajaba, y después me dijo, bueno, yo iba para un sitio que se llama Bellas Artes, un lugar muy bonito de México. Si van a México, recomendadísimo. Y entonces me dijo, no, tienes que coger como un carrito tipo Transmilenio, aquí colombiano, parecido, y a mí me dio miedo. Entonces yo sí me fui caminando tranquilo, así. Yo dije, no, yo no voy a coger eso porque me da miedo volverme a perder. Entonces ya ahí caminé como 2 horas, porque iba para las Bellas Artes y ahí y fui al Zócalo de México, un lugar también muy bonito. Y bueno, ahí sí ya conocí, solo me perdí como 2 veces, pero yo solo preguntaba, voy para Bellas Artes, que era lo más fácil, y todo tranquilo. Cuando entraba a las tiendas hablaba mexicano, pero me decían que hablaba chilango, que chilango es como decir ñero acá en Colombia. Entonces esa es mi historia, me perdí en México, fue muy chistoso. Después les contaré otra historia que me pasó allá en México, y en Argentina también pasó una muy chistosa. Entonces un saludo también a todos mis amigos mexicanos que me recibieron allá. Espero volver a ir pronto y pues pasarla cool nuevamente en ese lugar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué mensaje le darías a los que quieren hacer un canal? Pues chicos, realmente si ustedes quieren realizar un canal, empiecen a hacerlo, independientemente de los accesorios que tengan, ¿cierto? Digamos, yo empecé con un celular muy viejito, con mala resolución, no importa. Es como empezar a echarle ganas a lo que realmente ustedes quieren hacer. A veces nos limitamos, pensamos en decir, no necesito la mejor cámara, no necesito el mejor celular para empezar a grabar, no necesito saber qué nicho tengo que buscar. Un nicho es como a dónde le voy a llegar. Empiecen a hacer lo que a ustedes les gusta, empiecen a intentarlo, a aprender a hablarle a la cámara, a empezar a aprender a editar, sea en el celular o en un computador, empezar a comprender qué es lo que les gusta y lo que quieren mostrar dentro de un video. Y así ustedes van soltándose de a poquito, hasta que llega un momento donde ustedes ya ¡pum! Ya son unos duchos editando, hablándole a la cámara, tal vez si ustedes quieren hacer de viajes, de entrevistas, pues le van a perder un poco el miedo a eso. Y pues el simple hecho de empezar a hacerlo, así sea erróneo al principio, eso hace parte del aprendizaje. Entonces les digo eso, o sea, inténtenlo, no le tengan miedo a hacer un canal. ¿Qué tal de un momento a otro, pum,
les estalle, les vaya muy bien. Entonces inténtenlo, de verdad, se lo recomiendo. A mí me gusta bastante y el que le gusta, le sabe. Si van a hacer un canal, déjenlo saber ahí en los comentarios para mirarlo, chequearlo. Si necesitan ayuda también, díganme lo que yo aquí estaré para ustedes. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo vas a hacer una reunión con tus seguidores? Bueno, es una buena pregunta, sería genial hacerlo, pero hay algo que yo he visto en muchos canales de YouTube, y es que a veces no llega nadie, y eso es un temor, digamos, mío también. De pronto yo diga, no, nos vemos en tal lado, y no llegue nadie. Suele pasar. Si llega una persona, genial, pero qué tal a veces no llegue nadie. Ese es un temor que de pronto pueda pasar, pero yo se los aseguro que cuando estemos en los, no sé, voy a pensarlo. Si llegamos a los 1000 suscriptores, voy a intentarlo y lo voy a grabar, para que si ustedes llegan ahí, pues nos vemos allá y hacemos unos videitos bien chéveres. Y bueno, vamos con la última pregunta, que dice: ¿y te has emborrachado alguna vez? Pues bueno, les cuento que ahorita en estos momentos yo casi no tomo. No voy a decir que no tome, pero ya casi no tomo. Tomo muy poquito, por ahí una, máximo 3. Ya con 3 estoy ebrio. Ya estoy así, no quiero mucho, no, mentiras. Pero ya no tomo tanto. Pero antes sí tomaba bastante, tomaba harto. Me gustaba antes tomar mucha cerveza. Bueno, la cerveza siempre me ha gustado. El aguardiente aquí, que le llaman en Colombia, no me gusta tanto. Pero si antes tomaba, y así una borrachera que me acuerde. La última borrachera que así me acuerdo que me dio, fue hace como unos 4 años, más o menos, 4 o 5 añitos, que hicimos un reencuentro con los chicos del colegio y me invitaron, y yo ya estaba bajándole, mermándole el alcohol, y ellos, sí, como si les gusta tomar al 100%, entonces me decían, tomes esta copita, no me va a recibir la copita. No sé, así, yo, bueno, está bien, tomemos tomita. Ay, tómese una cervecita. Y yo, bueno, está bien. Y me embriagué con eso. Me embriagué feo. Porque realmente no me acuerdo bien cómo llegué a mi casa. Me acuerdo que un amigo sí como que me llevó hasta un punto, y ahí seguí caminando, y hasta ahí me acuerdo que ya después llegué a la casa. Eso de tomar es bastante duro. Entonces trato de no mermar mucho eso cuando tomo. De verdad, debe ser una ocasión especial o algo así. Y nada, pues sí me gusta tomar cuando viajo a otros lados, a conocer como de pronto un tipo de cerveza diferente, cosas así. Sí me gusta como probar el alcohol. Pero así que yo sea un ebrio, no me gusta. Y bueno, chicos, no siendo más, muchísimas gracias. Esta es la conmemoración a los 700 suscriptores en el canal. Cuando lleguemos a los 800 vamos a hacer esta misma dinámica. Espero que les guste. Regálame tu like si te gustó de verdad. Y no siendo más, me despido de ustedes. Les mando un abracito. Un abracito bien fuerte a cada uno de ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentarlo también, que eso me ayuda a crecer, compartirlo con todos sus amigos, y nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.